Les mostré un plano, cómo entra el agua, es decir, hay que trazar la tubería, ¿de acuerdo? Y lo vamos a refrescar el día de hoy también. Dice, con todos los implementos sanitarios. Y recordarán que yo les mostré algunos gráficos, fotos por ahí, ¿no? Donde había llaves universales, había llaves globo, había, digamos, sombreros de ventilación, codos de 90, llaves de interrupción. Esos son los implementos. ¿Dónde están los implementos? En la semana número 1. Profe, ¿no? ¿Dónde está? En el aula virtual, ¿no? Dice, primero lo que tienen que es trazar, ¿sí? El recorrido de la tubería, ¿ya? Dice, el plano que me van a enviar, dice, debe contener leyendas, deben contener detalles, deben contener especificaciones técnicas, otros que ustedes crean por conveniente. ¿Qué significa otros? Por ejemplo, yo les puedo mostrar un planito con 3, 4 detalles muy sencillos, ¿no? Pero que se puedan entender. Mientras más detalles tengan ustedes, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a colocar ¿no? la distribución de agua fría y probablemente ustedes me presenten una fotito, como vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la altura es decir, en corte vertical, en corte frontal. Ustedes han llevado geometría descriptiva, ¿no? Y me imagino que lo han llevado bien. Y cuando uno ve el plano frontal, de repente ve el lavatorio a una altura determinada. De repente ven el water, ¿no? El inodoro con una salida de agua. ¿A qué altura va? En los planos nunca se coloca eso, ¿no es cierto? Nunca lo han colocado. Pero nosotros, ustedes, como estudiantes de UPN, tienen que hacerlo para que se diferencien de otros profesionales. ¿De acuerdo? Ahora, como ustedes están trazando el sistema de agua fría, ¿no? Acá dice distribución del agua fría, ustedes tienen que hacer una memoria descriptiva de ese sistema de agua fría, de ese sistema de agua fría. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo para la próxima semana. Dice, indicaciones del envío. Enviar en el gestor un solo informe. ¿Cómo se llama? Acá dice, remito trabajos de la semana 2. Acá no dice, envío próximo trabajo o guillem.pdf. No, ese es el título que tienen que enviar. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque incido en esto. Porque ustedes van a trabajar ya sea en empresa pública o sea en empresa privada. En la pública les dice enviar sobre económico con el nombre propuesta económica Puente San José Cajamarca. Suponiendo, ustedes en el sobre no van a poner ingeniero Tulio Guillén al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lo rechazan, no lo van a admitir. Dice ahí, ¿no? Otra condición del envío. Deben enviar el día sábado 22 de mayo hasta el mediodía. Y en el registro aparece 22 de mayo a la 1 de la tarde. La secretaria lo va a recepcionar, pero no va a entrar al proceso. Ya llegó 1 hora tarde. Por eso ustedes tienen que ser ordenados. Y si esto no les han dicho sus docentes, yo tengo la obligación de decirles. Dice, indicar en la primera hoja del informe la relación de los estudiantes que aportaron al trabajo, ¿no? María sí trabajó, José sí trabajó, Manuel sí trabajó, Idelso sí trabajó, Tulio no trabajó. ¿Por qué no? Tulio no trabajó. Yo les expliqué por qué. Compañerismo es muy diferente. El compañerismo es justamente, oye compañero, trabaja pues. Tú eres mi pata, ponme nomás, tú eres mi amigo. Mira, te doy tu propina, ¿o no? Dice, el coordinador del grupo es el único que debe subir el desarrollo del trabajo, subir solamente una vez, ¿no? Por ejemplo, me parece Paul me indicaba, ¿no? Profe, yo tengo problemas con mi coordinador, ¿no? Algunas veces, ¿qué me decían? No estaba vivo, creo, estaba vivo, creo algo así. ¿No? La respuesta fue, súbanlo cualquiera, ¿no? Ya ustedes
coordinan ahí quién es el que debe subir, ¿no? Y hay algunos que nos desesperamos. Hay estudiantes que son, digamos, muy impulsivos, ¿sí? Y cuando yo digo muy impulsivos es que rápido quieren que se hagan las cosas. Pero el coordinador del grupo le dice, ¿no? ¿Sabes qué, Tulio? Cálmate un ratito, mira, estoy ordenando el archivo y ahorita lo subo. Y Tulio, como es apuradito, apurado, lo sube él y lo sube el coordinador del grupo. ¿Cuántas veces lo subieron? 2 veces. Entonces, aquí nuevamente tenemos problemas. ¿Por qué? Porque cada grupo, cada uno de ustedes, sí, cada grupo realmente, solamente tiene que ingresar, ¿cuántas veces? 8. Si ya el trabajo uno lo subió uno y el trabajo uno lo subió otro, ya subieron 2 veces, le quedan solamente 6. En cambio, al otro grupo le queda 7. Y ahí vamos a tener problemas. Solamente deben subir una sola vez. ¿Ya? Fecha de envío, ¿sí? Fecha de envío hasta el próximo sábado. Yo no les doy el trabajo de hoy para mañana. Que lo hagan, que lo hayan hecho ayer, ¿no? Sábado, Hasta el es domingo, problema del grupo. ingeniero. ¿Ah? 29 estamos el domingo, hasta el domingo sería. Hasta el domingo, ¿qué día estamos hoy? Sí, sí, no, pero usted mencionó sábado. Ah, no, no, tengo un grupo el sábado, ¿no? Un error. Como les digo, si ustedes lo han hecho ayer sábado para presentarlo hoy, es un problema, pues. Pero el trabajo se hace toda la semana. Tiene 7 días. Y yo lo que les recomiendo a mis estudiantes, si ustedes son mis estudiantes, voy a recomendarles esto, es que el trabajo se haga un poquito el día lunes, bueno, el domingo en la tarde se organizan. El lunes hacen un poquito, el martes otro poquito, el miércoles, el jueves, el viernes lo organizan, el sábado lo ordenan bonito y el mismo sábado lo envían. Porque si llega el domingo, ahí se van a amanecer, ahí van a tener problemas. Las cosas se hacen con anticipación. Espero que me hayan entendido y disculpen la manera como les digo, pero es necesario hacerlos reaccionar y la reacción naturalmente es de mi manera, es la manera de hablar. Probablemente, digamos, el tono de voz no es lo conveniente, pero tengan la amabilidad de comprender, ¿ya? Joel, ¿cómo estás? Ingeniero, disculpe, ahí para que vea la tarea decía, hay un mensajito que decía, con ese nombre, por eso es que me había confundido, era la duda del ingeniero, disculpe más bien. No, no hay problema, no hay problema, sino que claro, vuelvo a repetir, ustedes no es la primera vez que suben trabajos al gestor de prácticas, ya han subido seguramente varias veces. Es una recomendación y hay que repetirlo siempre. No es que esté mal, porque el invierno no está mal, sino que bueno, hay que tener en cuenta estas, vuelvo a repetir, recomendaciones, ¿ya? John, yo siempre leo, ¿no? Siempre los mensajes son importantes porque algunas veces, como dice Renan, no se escucha. Hay problemas de audio, ¿no? Ingeniero, buenas, no se escucha. Dice, yo le dice, por favor, delegada o delegado. Todavía no lo conocen al delegado, miren. Han pasado 7 días. No lo conocen a la delegada o delegado, ¿no? Entonces, la delegada, ¿no? La delegada ya seguramente les envía realmente el enlace de WhatsApp. ¿Ya? El enlace de WhatsApp. Bien, eh, para no distorsionar estas indicaciones, por última vez, si hubiese alguna consulta, sería bueno que lo hagan para cortar esta primera parte y entrar ya de lleno a lo que conlleva el día de hoy. Ahí está Rubén. Dime, ¿qué tal? Buenos días. Ingeniero, ingeniero, buenos días. Hola Rubén. Solamente, bueno, para que se quede bien claro con respecto a la entrega de prácticas, era solamente por gestor de campo, ¿verdad? Porque un poco se me entró la duda porque en la primera práctica dice en el comunicado subir el trabajo en el gestor de práctica de campos y por este medio, dice. Ajá, Eso sí. ¿Qué indica sucede? Sí, ¿qué sucede? Miren,
Am, Cuando hicimos práctica de campo, ok, aquí miren, nosotros creamos acá un trabajo, ya, crear. Entonces, cuando creamos una evaluación, se llama actividad, ¿de acuerdo? Se llama actividad. Y se crea una actividad, una actividad. Y todo el trabajo hay que subirlo acá, por el Blackboard. Acá dice, ¿no? Permitir que los estudiantes agreguen el contenido al final de la evaluación. Entonces, dirección indicó, no, por Blackboard no deben subirlo. Entonces ya la tarea estaba hecha y ya no podía yo cambiar. ¿Ya? Algunas veces cuando cambiamos es que entra dudas ahí. Entonces ya no lo cambié. Ya no lo cambié. Entonces, todo es práctica de campo. ¿Ya? Por favor, todo es por el gestor de prácticas de campo. Si hay algún problema, como siempre va a haber problemas. Pero ese problema me lo tienen que hacer de conocimiento días antes, sí, días antes y no en el momento. Si me lo hacen en el momento y yo ya no sé qué hacer porque ya llegó la hora, ya llegó la fecha de entrega, y ahí sí, su problema me lo pasan a mí, ¿de acuerdo? Y dentro de la semana hubiese sido mejor, por ejemplo, resolver el problema de su compañero, ¿no? Que indicaba al inicio. Entonces, por ahí es el asunto. Todo se puede resolver, ¿ya? Todo se puede resolver. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? El envío, Sender. No, Sender se trabó bien. Bien, por acá había otra. Leslie, para conocimiento de Johnny Alba, ¿no? Nuestra delegada es Leslie Salazar Chingay, ¿sí? Listo. Bien. ¿Qué más? Bien, que las cosas estén claras, ¿ya? Que las cosas estén claras. Bien, Víctor, entonces vamos a ver, bueno, ya voy a ver cómo yo lo soluciono, ¿sí? No te preocupes. Tú tendrás una nota diferente a la de tus compañeros, dependiendo de cómo presentaste el trabajo, ¿ya? Cómo presentó tu grupo y cómo lo presentaste tú. Entonces, yo voy a colocar una sola nota al grupo, pero eso no significa que esa nota también te va a corresponder. ¿Ya? Tendrás que ver el sistema de notas ahí, de qué se trata. De repente tienes tú más nota, puede ser, o de repente tu grupo tiene más nota que tú. Entonces, que no haya ese tipo de discrepancias, ¿ya? Bien, ¿qué más? Bueno, por mi parte yo voy a terminar aquí y nuevamente, ¿alguna consulta? En el transcurso, sí, en el transcurso de mañana, del martes, ustedes ya tendrán su primera nota, que es la del TU. De la nota del TU. Hay que ponerle ganas, Ponche, trabajar en equipo, dividir el trabajo, ¿no? Y avanzar en el trabajo que nosotros deseamos. Bien, si no hay ninguna, voy a detener ya la grabación aquí para empezar nuestra clase. En el transcurso, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, ya lo iremos haciendo. También puede haber dudas de parte mía. ¿De acuerdo? Bien, voy a cuadrar ya está, mi Excel. Este Excel, sí, este Excel, voy a enviarle a la señorita, sí, por ejemplo, aquí está del grupo 5 por ejemplo, ¿no? Grupo 5. ¿Quiénes son del grupo 5? Es el único grupo, creo que tiene 4. ¿No? El grupo 8 por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces la señorita va a manejar este grupo para que lo publique nuevamente, seguramente en su grupo, ¿no? Su grupo WhatsApp que tienen ustedes. Bien, vamos a empezar. Bien, nuevamente bienvenidos a todos ustedes y vamos a ver qué es lo que conlleva el día de hoy, ¿sí? De acuerdo a nuestro sílabos. Voy a desconectar esto, ¿sí? Para que se vea mucho mejor. Ok, aquí. Bien, entonces, instalaciones sanitarias. ¿De acuerdo? La semana número 2, ¿sí? La semana número 2, y que corresponde al sistema de bombeo
hidroneumático al sistema de distribución de agua fría, ¿qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes me tienen que presentar la próxima semana? ¿De acuerdo? La próxima semana. Agua contra incendio y para riego, del sistema indirecto, aquí vamos a ver, por ejemplo, tanque elevado, cisterna, motobomba, para que me lo presenten en la semana que les indiqué, en la semana número 4, que es el T2, ¿ya? Que es el T2. El sistema de producción de agua caliente, ¿no? Y el trabajo escalonado, ¿no? El avance del sistema de agua fría. Dice, esto está en el sílabo, ¿ya? Pero vale la pena indicar, ¿no? Dice, actividad en la semana 2, yo les doy. Realiza la de distribución del sistema de agua fría, ¿no? Dice, presentar el primer avance del proyecto, ¿no? De trabajo final. ¿Cuándo lo van a presentar? La próxima semana. ¿Ya? La próxima semana. Aquí también vemos sistema de bombeo. Aquí también ya me lo presentan en la semana 4. ¿Ya? Semana 4. El plano, memorias. Siempre va a haber memoria descriptiva. ¿Ya? Algunos cálculos, etcétera. Y así vamos avanzando un poquito. ¿Ya? Es muy sencillo. ¿Ya? Bien. En cuanto al sistema de bombeo, ¿sí? En cuanto al sistema de bombeo, nosotros utilizamos este sistema, ¿sí? Nosotros utilizamos este sistema cuando la presión que viene de la empresa concesionaria, de la distribución de la red pública, no abastece, no abastece. A pesar que hay agua, ¿no? En el primer piso, por ejemplo, sube poquito al primer baño del segundo piso y el servicio higiénico que está al fondo ya no llega agua. Entonces ahí comenzamos a tener problemas por presión de agua. Entonces, para no tener este tipo de problemas con presiones de agua, ¿sí? Es necesario instalar un mecanismo, ¿ya? Instalar un mecanismo que tenga la suficiente fuerza para poder impulsar el agua a los diferentes puntos, ¿sí? De una vivienda. Más que todo cuando uno utiliza o cuando uno ubica puntos de agua, digamos, en las partes altas, ¿no? En el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, sexto piso, ¿no es cierto? Entonces, es necesario impulsar el agua. ¿Cómo? Con una bomba, con un mecanismo. Esto es realmente necesario, ¿sí? Es necesario porque en todos los puntos de agua necesitamos que abastezca el agua las 24 horas del día, no se olvide. No es que yo quiera el agua de 5 de la mañana a 8 de la mañana y el resto del día no es así. Tenemos que tener agua en el lapso de las 24 horas. Por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto, es importante que para el T2, ¿sí? Para el T2, ustedes en ese planito de detalle, normalmente queremos nosotros, miren, todo meter en el plano. Quiero meter especificaciones técnicas, detalles, no, hay algunos ingenieros que el plano mucho ¿qué les digo? Mucho lo llenan, ¿no? El plano propiamente dicho de la distribución de agua y una cantidad de detalles. Dividan, ¿no? Dividan los planos de detalle en otro plano, el plano de distribución, ¿no? Que se encuentre con algunas especificaciones o algunos detalles, pero no lo llenen. Un plano importante es este de acá, ¿ya? Es este de aquí, ¿de acuerdo? Para eso se les ha entregado a ustedes los planos de corte. En el plano de corte, ¿ya? En el plano de corte, preséntenlo, pero indicando dónde lo han puesto el tanque elevado, dónde lo han puesto la bomba de impulsión, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pisos tiene la edificación? ¿Hasta dónde va a subir la tubería? ¿No? ¿Qué tipo de tanque es el que van ustedes a utilizar? ¿De acuerdo? Y la bajada, ¿sí? Y la bajada, que es justamente la red de distribución que, valga la redundancia, va a distribuir el agua en el interior de la vivienda. ¿No? Entonces, este planito, por ejemplo, o este gráfico, ¿sí? Sería bueno que lo coloquen.
¿no? ¿De cuánto es su cisterna? Aquí colocar, ¿no? Cisterna de, no sé, 3 cubos, 1 cubo, 2 cubos. La bomba es una bomba de impulsión. ¿De qué tipo? ¿Qué caballaje tiene? ¿No es cierto? Entonces, esto no lo hace. Digamos, nos entregan los planos al propietario, por ejemplo, ¿sí? Lo vemos y decimos, ¿y dónde está el tanque? ¿Dónde está la cisterna? ¿Dónde coloco yo la bomba? ¿No es cierto? Entonces, ahí viene el problema de dónde colocar y no sabemos dónde colocar los insumos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema. Entonces, colocando este grafiquito, ¿sí? O un gráfico mucho más simple, a ustedes depende cómo lo van a colocar para la semana, para la semana 4, ¿no? Para el T2. Entonces, va a ser importante, ¿de acuerdo? Va a ser importante. Inclusive cuando le damos los planos al instalador de sanitarias, ¿sí? Al instalador de sanitarias, él se imagina, mira, ¿cómo subirá esto? Dice, ¿no? ¿Cómo subirá? ¿Por dónde va a subir? Y ahí entra a tallar el maestro de obra. Maestro de obra, por la experiencia que tiene, dice, no, por acá es, mira, por acá es. Pero lo hace por su experiencia. Y cuando no hay dirección técnica, peor todavía. ¿No? Peor todavía. Entonces, cuando tenemos el plano con los detalles suficientes, no hay ningún problema realmente. Ya no hay ningún problema. Vamos a determinar un poco más adelante qué potencia debe tener la bomba de impulsión. Ya ustedes conocen pues, el mismo gráfico, ¿no? El mismo gráfico, pero que tiene sus diferentes, digamos, sus diferentes nombres propios, ¿no? Ramal domiciliario, línea de alimentación, nuestra cisterna, nuestra bomba que va a funcionar con energía eléctrica. Y cuando estudiemos instalaciones eléctricas vamos a ver que esta bomba, ¿sí? Que esta bomba eléctrica va a tener su propio circuito, va a tener su propio cable, va a tener su propio interruptor termomagnético. Y ese interruptor termomagnético es el que vamos a calcular. Y vamos a calcular el espesor del cable, ¿no? Para que alimente a esta motobomba. ¿De acuerdo? Y tengo entendido que uno de ustedes, uno de los compañeros, trabaja en el ámbito de la construcción. Y él nos puede decir, bueno, ingeniero, ¿sabe qué? Nosotros lo colocamos el cable número 12. O algunas veces el cable número 10. Pero ¿por qué? ¿Cómo sale el número 10? ¿Cómo sale el número 12? ¿Cómo sale el calibre, ¿no? El espesor de ese cable? ¿Cómo? ¿Con qué cálculo? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Ahí en instalaciones eléctricas vamos a saber justamente esto. Normalmente para calcular, ¿sí? Para calcular el sistema de bombeo, que va a alimentar a los diferentes pisos, más que todo a aquellos ambientes que tienen puntos de agua, es necesario, digamos, salvar una serie de reducciones de presión. Es decir, si nosotros entramos con 2 metros de columna de agua, ¿sí? El último grifo tiene que llegar, no va a llegar con los 2 metros de agua, porque en el trayecto hay llaves, hay grifería, hay accesorios, hay curvas, que el asunto es alimentarlo. ¿De acuerdo? Y la única manera es impulsando con la bomba de agua. Para ello existen muchos métodos, ¿sí? Para ello existen muchos métodos que me permiten calcular justamente el caudal instantáneo, el caudal simultáneo. Y entre esos múltiples métodos, ¿sí? Y el que es mayormente difundido, es el método de las unidades Hunter. ¿De acuerdo? El método de las unidades Hunter es un método muy interesante que está indicado con sus tablas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el IS 010, que establece justamente que cada aparato sanitario tiene una unidad,
tiene un valor, ¿de acuerdo? Tiene un valor. Luego lo vemos. Es importante también, ¿sí? Es importante también que la presión del agua llegará a los diferentes puntos de agua dependiendo del número de aparatos sanitarios que haya. Mientras haya un aparato sanitario normal, pues la presión es más, ¿no? Pero ya cuando aumenta, ¿no? Es importante ya tomar otras acciones. Dentro de esas acciones es escoger el tipo de bomba, ¿no? Del tipo de bomba de impulsión, ¿de acuerdo? El proyectista, ustedes digamos, diseñarán aquel tipo de bomba dependiendo de qué diseño están haciendo. ¿De acuerdo? De repente, no sé, están utilizando, por ejemplo, una bomba sumergible, es decir, dentro del agua. De repente van a diseñar una bomba horizontal, una bomba vertical, ¿no? Eso dependerá del tipo de diseño que están haciendo. Digamos, para un sistema de agua, ¿sí? Para un sistema de agua, es una bomba como lo que aparece aquí, pequeñita. ¿De acuerdo? Digo pequeñita por su tamaño, pero por su potencia, ¿sí? Por su potencia, hay de medio HP, de 3 cuartos, ¿no? De un HP, de 1.5, de 2, de 3, de 4, depende, pues, cuánto me va a salir. ¿De acuerdo? Y lo que tiene esta bomba es que va a succionar, ¿ya? Va a succionar desde el interior, va a succionar el agua y lo va a impulsar. Pero para ello necesitamos tener una bomba que funcione, ¿sí? Que funcione eléctricamente, ¿de acuerdo? Y también cuando digamos, hay varios tipos de bomba, una que son bombas manuales, es decir, se ve el agua, me voy venciendo, ¿no? Le parte el agua al tanque elevado, dice, y suben su interruptor termomagnético y la bomba funciona. Y hay otras bombas que tienen dos sensores, un sensor en el tanque cisterna y un sensor en el tanque elevado. La motobomba es tan inteligente cuando detecta que en el tanque elevado el sensor está muy bajo, funciona. ¿No? Funciona. Entonces, comienza a succionar el agua y el sensor de acá arriba comienza a subir. Ese sensor, cuando está a un nivel, se apaga. ¿No? Entonces, ahí viene la jugada. Dentro de su instalación hay unos lóbulos, hay unas alveolas, ¿sí? Que giran a una velocidad tremenda y que impulsan, ¿no? Y que tiene esta forma. Bueno, por eso puede llegar, ¿no? Por eso, digamos, impulsa el agua. ¿De acuerdo? Por eso impulsa el agua. Hay algunas veces que en el recorrido de la succión, es decir, para subir el agua, ¿no? Está subiendo, no chupa, sube, hay unos relojitos, ¿ya? Estos son los vacúmetros. Estos vacúmetros, sí, me van a permitir ver cuál es la presión de succión. Y la otra es la presión de subida a través de un manómetro. Y algunas veces no he visto en viviendas, ¿ya? No lo he visto en viviendas. Es muy poco probable que coloquen estos relojitos, tanto el vacúmetro como el manómetro. No siempre. Realmente no he visto en viviendas. Donde sí he visto, hemos hecho inspecciones de esta naturaleza, inspecciones sanitarias para la seguridad, eso en los sistemas contra incendios. No para que impulse el tanque elevado, sino a sus diferentes puntos de salida de sus mangueras de seguridad. No, esa es simplemente una observación, ¿no? Porque algunas veces me preguntaron, profe, ¿y esos relojitos que están ahí en mi vivienda? No lo hemos puesto, sí, pues, no se coloca, pero sí en sistemas de bombeo, porque hay siempre inspecciones de empresas de seguridad que hacen ese trabajo, ¿no? Aquí hay una canastilla, ¿no? Aquí en la parte inferior hay una canastilla que me permite que partículas del agua
no entren a la tubería, ¿sí? No entren a la tubería y pueden malograr todo el sistema de instalación, ¿de acuerdo? A esta tubería, ¿sí? Se le denomina, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, se denomina tubería de succión. Aquí tenemos que calcular el diámetro, ¿ya? Tenemos que calcular el diámetro. Calculado el diámetro de succión, podemos calcular el diámetro de impulsión y viceversa. Esta tubería, ¿no? que, que permite subir el agua a un tanque elevado, también se calcula de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Y en todo su recorrido hay una serie de aditamentos, una serie de implementos sanitarios, llaves check, válvulas o llaves universales, codos, dependiendo pues cómo está nuestro tanque elevado. Esta motobomba también tenemos que calcularla dependiendo de la altura estática que se denomina. ¿De acuerdo? La altura estática, dependiendo de unas expresiones, que a medida que avancemos el tema lo vamos a hacer. Reglamento Nacional de Edificaciones, en el anexo 05, establece lo siguiente. ¿Ya? Establece lo siguiente. Que calculada, ¿sí? El gasto de bombeo, es decir, cuánto voy a llevar al tanque elevado, dependiendo, ¿sí? Por eso decir, dependiendo del gasto de bombeo en litros por segundo, ¿sí? El reglamento me dice, ¿sabes qué? La tubería de inclusión es de 3/4, es de una pulgada, es de 1 1/4, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente viendo cuál es el gasto de bombeo. ¿De acuerdo? Por eso dice, diámetro de la tubería de impulsión. ¿Cuál es la de impulsión? Dice esta de acá. La que sube al tanque elevado. No la de aquí abajo, ¿ya? Esta de acá es de succión. Calculada esta, podemos entrar a la de acá. Esta es la norma, ¿sí? Esta es la norma que usamos justamente para este tema, para la tubería de elevación. Los equipos de bombeo que se instalan dentro de este deberán ubicarse en un ambiente que satisfagan una serie de requisitos. ¿Listo? Y ustedes, ¿no? Ustedes que van a trazar la distribución del agua, luego vemos la distribución del agua. De inmediato deben identificar dónde van a colocar la cisterna, dónde van a colocar la motobomba. ¿De acuerdo? Tiene que ser en un espacio que diga, ¿no? Dice, altura mínima 1.60, espacio libre alrededor de los equipos, suficiente para, ¿no? Facilitar la operación, la reparación, el mantenimiento. El piso donde esté, ¿no? El piso donde esté ese equipo de bombeo debe ser impermeable, no debe, ¿no? El piso no debe tener, digamos, una estructura o asentado donde pueda, ¿no? Filtrarse el agua. ¿No? ¿Por qué? Porque algunas veces las motobombas que no les dan mantenimiento comienzan a filtrar el agua y comienza a, digamos, a ingresar, ¿no? A filtrar, ¿no? Dice, el piso no debe tener una pendiente no menor a 2%. Normalmente deben ser pues totalmente horizontales, ¿no? Y si tienen esta pendiente, digamos, mayor, ¿no? Esa inclinación va a ir hacia un desagüe. Debe tener una ventilación adecuada, ¿no? La motobomba donde reciba, pues, donde esté aireado. ¿De acuerdo? Algunas veces también estos equipos de bombeo, para no escuchar el ruido, lo colocamos en el patio, ¿no? Y esta motobomba recibe, digamos, la intemperie, ¿no? Digamos, del ambiente, ¿no? El agua, la lluvia, el viento, qué sé yo. Y eso se va a deteriorar, lo deteriora la pintura, va deteriorando los sistemas, ¿no? Internos, y se va a tener problemas. Dice, los equipos de bombeo deben ubicarse en estructuras de concreto, no necesariamente hacer una estructura, digamos, toda fortificada, simplemente que esté adecuadamente ubicada, ¿no? Pero que esta estructura soporte, ¿qué cosa? Vibración. ¿No? Por eso dice, adecuadamente proyectada para absorber las vibraciones. Algunos, por ejemplo, mi motobomba, ¿sí? Mi motobomba, lo que hemos puesto es que en la parte inferior hemos puesto unos gelecitos, ¿no? Unos geles para que soporte la vibración, que debe demorar algo de 15, 20 minutos, ¿no? Dice la tubería de impulsión, es decir, la tubería que sube, ¿sí?
válvulas de retención y de interrupción. ¿Cuáles son las válvulas de retención? Las válvulas de retención, su compañero que trabaja en este aspecto nos puede dar mayor ilustración todavía, pero la válvula de retención es aquella que deja pasar el agua, pero no permite que regrese, ¿no? Es la válvula check, por ejemplo. ¿No es cierto? Sí, la válvula check, ¿no? Así que no se denomina. ¿Sí? La válvula check. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Y otra cosa, la válvula de interrupción. ¿Cuál es la válvula de interrupción? La válvula de interrupción es aquella que permite, ¿no?, cerrar para que entre el agua y abrir para que siga el agua. Esa es la válvula de interrupción, las válvulas globo, ¿no? Las válvulas de paso que decimos también, ¿no es cierto? Etcétera, ¿qué más nos dice? La tubería de succión. ¿Ya? Dice, en la tubería de succión con presión positiva se instalará una válvula de interrupción. La tubería, digamos, de presión positiva es la que sube, ¿no es cierto? ¿Sí? Debe ahí también tener una válvula de cierre. Válvulas de retención. También, ¿no? Algunas veces exageramos, ¿no? Ponemos válvula de interrupción, válvula check, etcétera, pero el que lo hace para asegurarse que no regrese el agua. Dice, salvo en casos de vivienda unifamiliares, el sistema de bombeo deberá contar con mínimo con 2 equipos de bombeo de funcionamiento alternado. ¿Qué significa? Esto se refiere a que hay edificios, ¿sí? Hay edificios donde viven pues varias familias, hay varios departamentos, ¿no? Entonces funciona uno, luego funciona el otro, etc. Aquí tenemos dos motobombas, ¿sí?, que funcionan en forma alternada, lo que quiere decir. Primero funciona una, luego funciona la otra, tiene su tanque cisterna, su tubería de succión, su llave de interrupción, su llavecita universal, ¿no?, su tubería de impulsión, ¿de acuerdo? Su tubería de impulsión. Y bueno, aquí tenemos las definiciones de succión, impulsión, potencia. Hablemos un poco de la potencia, ¿no? Porque dado el caso ya hemos hablado un poquito de succión, de impulsión. La potencia, ¿no?, es el trabajo que requiere efectuar un equipo en una unidad de tiempo para elevar una cantidad determinada de agua hasta una altura para el ingreso a la tanque elevada. ¿De acuerdo? La capacidad ya ustedes conocen que la capacidad es el volumen que debemos nosotros calcular tanto en la cisterna como en el tanque elevado. En relación a un sistema de bombeo, ¿sí?, estará determinada por esa potencia, ¿de acuerdo? Y también está relacionado con el tiempo en que quiero que se llene el tanque elevado. Yo como diseñador digo, no, yo digo, este tanque cisterna quiero que se llene en media hora, en 1 hora, en 2 horas. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las pérdidas de carga por fricción en tubería y ascensores justamente es eso, ¿no? Cuando corre el agua, cuando corre un fluido en forma general, ¿sí?, va a perder presión. ¿Por qué? Porque el agua va a estar en contacto con la tubería, ¿no? Y todo objeto que esté en contacto con otro sufre rozamiento. Un simple ejemplo, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos caminar? Noción. Nosotros podemos caminar porque nuestros zapatos, ¿no?, en contacto con el piso, hay un rozamiento. Hay un rozamiento, entonces al haber rozamiento yo puedo avanzar. ¿De acuerdo? Yo puedo avanzar. Es igual. Para que haya pérdidas, ¿no?, el agua tiene que estar en contacto con la tubería, con los codos, con aquellas uniones, con aquellas válvulas. Y eso es lo que no queremos. Y eso es lo que queremos que nosotros superemos. ¿De acuerdo? Y por ende, lógicamente, digamos, la bomba de agua va a tratar de minimizar estas fricciones.
Nuevamente, para que no olvidemos, ¿sí? Para que no olvidemos, esto es una tubería de succión, ¿sí? Cuando está hacia abajo se llama negativa, hacia abajo. Tenemos nuestra bomba, nuestro sistema de instalación, ¿sí? Nuestro sistema de instalación, ¿de acuerdo? Todo este sistema es mi sistema de impulsión, ¿de acuerdo? Mi sistema de impulsión. Acá hay una válvula con una canastilla, ¿sí? La válvula con una canastilla nuevamente. Nuestro codo, siempre va a haber un codo, siempre va a doblarse, ¿no? Siempre va a doblarse. Aquí va a haber una unión universal. La unión universal, recuerdan que explicamos la clase anterior, me va a permitir destornillarlo, ¿sí? Para poder lo destornillo acá y saco todo este equipo. ¿Ya? Lo destornillo acá, saco todo este equipo para darle su mantenimiento. Bajo todo aquí a la canastilla, ¿no? Bueno, no, nuestra propia bomba, ¿sí? Nuestra propia bomba. Por aquí tenemos un codito, una T, ¿sí? Una T que me va a permitir colocarle un tapón, ¿ya? Que me va a permitirle colocar un tapón. ¿Para qué? Se llama tapón de cebado. ¿Por qué se denomina cebado? Cebado significa que toda esta tubería, ¿sí? Toda esta tubería debe estar llena de agua. ¿De acuerdo? Debe estar llena de agua permanentemente. ¿Sí? Tiene que estar llena permanentemente. Tiene que estar llena hasta acá y tiene que estar llena esto de acá. Entonces, si no está lleno el agua, el motor comienza a tener problemas. Va a aspirar aire. ¿Ya? Va a aspirar aire y no va a cumplir su función. Y o es probable que podamos malograr el equipo. Entonces, yo instalo todo esto y antes de levantar el interruptor termomagnético que funciona esto, lo lleno de agua. ¿Por qué? Lo destapo acá y con un baldecito lo lleno de agua. Como ven, ya lo llené. Cuando succiona, encuentra agua, chupa agua más todavía y lo impulsa. Acá hay una tapita, se llama tapón de cebado. A ver, por aquí, yo escucho siempre un sonidito. Ingeniero, ¿es mejor tener un sistema de bombeo o tener un reservorio y una azotea? A ver. Muy bien, Paul. Mira, no se llama reservorio, ¿ya? En primer lugar. Reservorio es una estructura asentada, ¿sí? En un terreno. Ese es un reservorio. Lo que se denomina es tanque elevado, Paul, ¿ya? En la azotea. ¿Ya? Es un tanque elevado. Aquí ya lo vimos la clase anterior, ¿sí? Vimos la clase anterior que una instalación sanitaria tiene tres tipos de sistema. Un sistema directo, ¿ya? Un sistema directo, es decir, cuando entra el agua de la red y alimenta toda la casa. ¿De acuerdo? Si yo estoy contento con que alimenta toda la casa, yo no tengo por qué ni siquiera instalar cisterna ni tanque elevado. Algunas veces entra el agua, alimenta toda la casa y también sube a un tanque elevado. Sube a un tanque elevado. Todavía ahí se llama sistema directo. Porque entra de la red, alimenta la casa y se va hasta mi tanque elevado. Entonces, cuando ya no hay presión, lógico, baja el agua del tanque elevado por caída libre y alimenta todo. Hasta ahí se llama sistema directo. Pero existe otro sistema que cuando ya no hay presión, es decir, ya no llega el agua al último baño del último piso, o ya no llega el agua a mi tanque elevado, entonces yo necesito un cisterna. Un cisterna, ¿no? Es un pozo, es un tanque que está sentado en el piso, llegue el agua al piso, ¿no? O llega no al piso, sino a este tanque. Se llama tanque cisterna. Te instala una bomba, instala una tubería y llega al tanque elevado. A este sistema se le denomina sistema indirecto. Ya se llama sistema indirecto. Y este sistema es el que ustedes me van a diseñar aquí en este curso. Ahora,
darle la respuesta a su compañero. Dice, ingeniero, ¿es mejor tener un sistema de bombeo o tener un reservorio en la azotea? Vuelvo a repetir, yo puedo tener un tanque elevado en la azotea siempre y cuando satisfaga la presión. Es decir, ¿qué pasaría si el tanque elevado no hay agua? Y ya no me dé la red, ya no me dé agua a todos los servicios. Va a haber una oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces para ello yo instalo mi sistema de bombeo. Ahora, ¿cuál es mejor? Sí, cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya lo vimos la clase anterior. Si yo tengo un sistema de bombeo, voy a gastar un poquito más en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tengo una bomba. Otra desventaja de ello es que el agua de la cisterna va a estar en contacto, digamos, se va a ensuciar el agua. Tengo que tener mayor cuidado para no contaminar el agua. ¿De acuerdo? Y tener un tanque elevado, ¿no? Sin bomba, sus ventajas es que el agua es más pura, ¿sí? Que el agua siempre va a estar limpia. ¿Por qué? Porque está encerrado, ¿no? Y está en la parte alta. La cisterna está en el piso. ¿Ya? Y la desventaja es que esto no va a funcionar, ¿sí? Si es que no hay presión de la red pública. ¿Ya? Ustedes escogen en la vida real, ¿sí? Ustedes escogen cuál quieren, pero para escogerlo yo primero tengo que hacer un análisis de cuál es la presión que necesito. ¿Ya? Dice, Inge, ¿nos puede comentar sobre el uso de tanques hidroneumáticos? Sí, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Sí, lo vamos a hacer un poquito más adelante. No es lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero es importante indicarles para qué sirve. ¿Ya? Para qué sirve. Avancemos un poquito por acá. ¿Sí? Bien, avancemos. Bien, aquí tenemos otro sistema de bombeo. ¿Sí? Miren la diferencia. Esta es succión positiva. La canastilla está al nivel de la motobomba. ¿Sí? De la motobomba, mi sistema de succión. Bien. Ya lo habíamos descrito esto también en la clase anterior. ¿Sí? Cómo está, digamos, compuesto el sistema de bombeo. Tenemos la red pública, la red domiciliaria, el medidor, vamos a llegar a un medidor, hay una tubería de alimentación que está comprendida entre el medidor y la cisterna. Dentro de la cisterna hay una válvula flotadora para que cierre, pues, ¿no? Si llena el tanque, el flotador sube y lo va a cerrar. La cisterna, un tanque donde se va a almacenar el agua, ¿sí? Pero que tiene como función abastecer a la vivienda las 24 horas del día. La tubería de succión es la que baja, ya vimos unos grafiquitos, ¿no? Es la tubería que está dentro de la cisterna. ¿Sí? El equipo de bombeo propiamente dicho es una bomba que tiene una potencia determinada, tiene su leve de control, que es el interruptor termomagnético, ¿sí? Y todos sus accesorios que hemos visto. La línea de impulsión, la tubería que sube este tanque elevado, ¿no? Que me va a permitir que por ella sube el agua con fuerza de la motobomba. El tanque elevado no se llama reservorio, hay que utilizar ya las palabras correctas. El tanque elevado, si bien es cierto, reserva el agua, pues se llama reservorio, reserva el agua, ¿no? Pero el nombre técnico se llama tanque elevado, que se va a ubicar en la parte alta de los edificios, en nuestra azotea. Las salidas son aquellos puntos, ¿sí? Donde podemos nosotros abrir y sale el agua. En el tanque elevado hay una partecita también, ¿de acuerdo? Por ahí hay una tubería que entra el agua y hay otra que va a salir. ¿De acuerdo? Los alimentadores, ¿no? La tubería de alimentación que me va a permitir, digamos, que el agua alimente, ¿no? Que el agua alimente a todos los aparatos sanitarios desde la azotea, incluyendo los puntos de agua de la azotea hacia la parte baja, y los ramales de distribución, la tubería que alimenta al water, a la ducha, ¿no?
digamos, a los dioses. ¿Cuál es la ventaja de tener Un sistema de bombeo? Y aquí también va parte para su compañero, que cuál es mejor. en este caso la presión En este caso la presión siempre es constante, siempre va a haber agua, existe reserva de los dos tanques, ¿no? La presión que va a salir en todos los puntos va a ser digamos, también lo suficiente para poder utilizar el agua. También con un sistema de bombeo me va a permitir tener los puntos de agua para poder tener un sistema de agua caliente. Las desventajas es que como hay tanque cisterna, ¿no? Va a haber la posibilidad de contaminación. Más que todo, sí, más que todo, si es que no le damos, si es que no le damos digamos, el mantenimiento que corresponde. Otra desventaja, le decía a su compañero, de que como hay una bomba, vamos a tener problemas con la energía eléctrica, ¿no? Vamos a pagar un poquito más. Y la otra es que hay que reforzar, ¿no? Tanto el piso o el área o la zona donde está mi motobomba o mi bomba y mi estructura de mis tanques, ya sea del cisterna o del tanque. Este es el ramal domiciliario, ¿sí? Es el ramal domiciliario desde la red pública hasta mi medidor, se llama ramal domiciliario o a convertir. La empresa concesionadora, después que yo me voy a pedir o a comprar, ¿no? Prácticamente el medidor es mío, voy a comprar el medidor, pero el medidor no nos dan envuelto en una caja y nos van a dar, no, sino que el medidor, si bien es cierto, es nuestro, el que lo instala la empresa concesionadora. Todo esto lo instala la empresa concesionadora. Compramos el medidor y también pagamos la mano de obra, pagamos que rompen el piso, pagamos todo realmente, ¿no? Entonces el Kenny solamente lo coloca. Esta tubería que va desde la tubería de la red pública hasta el medidor, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Normalmente es de 5 octavos o 3 cuartos y a lo máximo 1 pulgada. Esta tubería es de plástico o es de fierro fundido, dependiendo de qué es lo que la empresa nos va a entregar. ¿De acuerdo? Este diseño es el que también ustedes sería bueno que lo coloquen ahí en sus planos. ¿De acuerdo? Es importante que lo coloquen. ¿Sí? Su detalle, sus medidas de su cajita, qué tipo de tubería es la que utilizan, qué tipo de diámetro vamos a utilizar, etc. En esta caja donde va el medidor hay una llave de interrupción. Hay una llave de interrupción. Esa llave de interrupción está compuesta por 2 llaves, una antes y una después, que se llaman las llaves universales. ¿Para qué? Para poder darle mantenimiento a esta llave, tanto al ingreso como aquí a la salida, digamos, ¿no? A partir de aquí en adelante es nuestro problema. Es el problema del propietario, es el problema del ingeniero civil, es el problema también del maestro de obra. ¿De acuerdo? Desde aquí ya comenzamos a diseñar nuestra tubería. El medidor hay de varios tipos, ¿no? Hay de varios tipos, hay del tipo de velocímetro o volumétrico. ¿Qué quieres medir? ¿La velocidad o el volumen? Normalmente en nuestro domicilio es un tipo volumétrico. ¿Cuánto gastamos en metros cúbicos? ¿No? Y el que lo maneja, sí, el que lo maneja normalmente es la empresa concesionaria, ¿no? Algunas veces el dueño mete la mano también ahí, ¿no? Cierra el agua, ¿no? No funciona, cierra la llave del medidor, dicen, ¿no? Cierra la llave del medidor. Entonces, no es recomendable, ¿no? Meter la mano en dispositivos que la empresa, ¿no? Que la empresa ha instalado. Pero ellos se dan cuenta, ¿no? Estos velocímetros o volumétricos son muy sensibles, ¿de acuerdo? Son muy sensibles, porque algunas veces nos damos cuenta en el recibo del agua. Algunas veces pago más, otras veces pago menos. ¿Qué sucede? Otras veces he pagado 1000 soles, 1000 soles. ¿Por qué si antes pagaba 120? ¿No?
su compañero decía, ¿no? Nos recomendaba que estos medidores los llevaban al laboratorio de la UNI, creo, ¿no? Hay esos convenios, ¿no? Y los señores, ¿no? Que no tienen nada que ver, digamos, en el asunto de la instalación, vienen, observan la cajita y nos apuntan cuánto gastamos, ¿no? Del mes anterior al mes de hoy. Entonces la diferencia es lo que vamos a pagar, ¿no? Rubén, adelante. Si hay algún comentario, no duden en presionar algún comentario, es importante. Ingeniero, una consulta. Bueno, por acá donde vivo, también se han instalado medidores nuevos y bueno, hay algunas inquietudes por parte de algunos vecinos en donde a veces el agua es también escaso y a veces no hay. Y entonces se acumula sí, y en la tubería se acumula ¿cómo se llama? Oxígeno, pues aire. Y entonces el golpe de ariete. y la duda es que la presión del aire también nos marca lo que es el medidor, aumenta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir en el medidor? El registro. Sí, ya, muy bien. Sí, muy bien. Miren, el problema que tiene su compañero es que la empresa concesionadora suelte el agua para la ciudad, ¿no? Y a su sector no llegue el agua. El agua llega por la mitad de la tubería, es decir, aquí, por acá, a ver, por acá, esta figurita. Entra el agua aquí a la red general y como no hay presión, el agua se queda por la mitad. ¿Ya? Se queda por la mitad y todo esto se queda vacío. ¿Por qué? Porque no hay presión. Es por eso, antes de poder darte, digamos, la respuesta, es por eso que cuando hay agua, ¿sí? Cuando hay agua, tengan su cisterna, tengan su motobomba y tengan su tanque elevado. ¿Ya? Para que cuando no hay agua, utilicen la del tanque elevado. ¿Así? ¿Listo? Bien, yendo a su pregunta de su compañero. Se llena la tubería de distribución de la red pública, como no hay agua, se queda por la mitad. Y aquí hay aire. Y cuando sueltan el agua con más presión, lo primero que capta el medidor, ¿no? Va a impulsar, lo primero que va a captar el medidor es este aire. Y la agujita comienza a marcar. Entonces, ahí mide también la fuerza del aire. ¿Por qué? Porque lo que mide es la fuerza. Lo que mide es la fuerza. Y aquí el relojito da vuelta, pero cuando abro el caño no hay agua. Entonces, mide el aire. ¿Ya? A ese fenómeno se llama golpe de Ariete. ¿De acuerdo? Se llama golpe de Ariete. Y para disminuir el golpe de Ariete y que no suceda, lógicamente debe haber algún vacío por acá primero. ¿Ya? Pero no lo instalan porque se supone que estas tuberías trabajan a tubo lleno. ¿Ya? Trabajan a tubo lleno. Sí mide el aire. ¿Ya? Sí mide, sí lo marca. ¿De acuerdo? Y lo que hay que hacer, yo recomendaría, ¿sí? Lo que hay que hacer es hacer un memorial, ¿sí? Un memorial, primero al señor alcalde. ¿Por qué al alcalde? Porque el alcalde designa a un funcionario para comité de gestión de la empresa. Si bien es cierto, la empresa es privada, pero dentro de ese aspecto privado tiene acciones la municipalidad. Y él puede, ¿no? en la reunión del directorio manifestar esa inquietud, pero hay que hacerlo con un memorial y que utilicen, pues, o tengan en cuenta el reclamo de la población, porque si no, todo el tiempo van a vivir así, van a pagar aire, ¿ya? Van a pagar aire. Bueno, voy a continuar rapidito. Este es el diseño. Gracias a ti por la pregunta. Miren, este es el diseño, sí, que es necesario que digamos, lo coloquen en sus detalles. ¿Ya? Eso está ahí en el PPT. Pueden marcarlo, ¿no? Control C, control V y lo pegan ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es bueno aprender
cómo o qué elementos se instalan. Bien, vayan por acá, el medidor. Bien, vayan por acá. El medidor. Se diseña, ¿sabían? El medidor también se diseña, ¿sabían? También se diseña, ¿Sí? El medidor también se diseña. El medidor de qué diámetro, eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice, el medidor se selecciona en base al gasto que circula a través de la tubería, debiendo tenerse en cuenta que la máxima pérdida de carga en el medidor debe ser la mitad de la pérdida de carga disponible, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Y esta formulita es importante. Ya, estas son las alturas. ¿Ya? Estas son las alturas. Estas son las pérdidas. ¿Ya? Estas son las pérdidas. Y lógicamente nos dice que la pérdida debe ser del 50% de la mitad. Recordemos que es PM, HFPS. ¿Ya? Esta es la presión de salida. La altura física, esta es la altura total. Ahora esta es la presión del medio. ¿Ya? Entonces, esto vamos a hacerlo con un ejemplo un poquito más claro. La tubería de alimentación, estos cálculos, por ejemplo, esto que estoy indicando, va a ser parte de su memoria descriptiva, pero para su T2, para la semana 4, ¿ya? Para la semana 4, eso es lo que es necesario. Y aquí viene la chamba, ¿ya? Aquí viene el trabajo. Dice tubería de alimentación, ¿no? Es el segmento de tubería comprendida entre el medidor y la entrega a la cisterna. Eso se llama tubería de alimentación. Y para determinar la tubería de alimentación de la red pública hasta la cisterna, necesito saber la presión de la red pública. En otras palabras, ustedes tienen que averiguar cuál es la presión con que llega a una vivienda. Y alguien dice, profe, ¿dónde pregunto? Si aquí es en Cajamarca, tienen que preguntar a SEDACAG, tienen que revisar teoría, tendrán que revisar información, porque si no, con esta presión, sin esta presión, ¿cómo voy a solucionar? ¿Qué diámetro del alimentador voy a utilizar? La longitud de la tubería, eso está en los planos. ¿En cuánto tiempo se llena la cisterna? Desde que ingresa al medidor, llega a mi cisterna, ¿cuánto tiempo? Dice, este valor se asume, dice, ¿no? Se asume. De 4 a 6 horas generalmente, de 12 de la medianoche a 6 de la mañana. Dependiendo del volumen también, ¿no? Un cubo, por ejemplo, ¿no? 1100. No se va a llenar en 4 horas, pues. ¿De acuerdo? No se va a llenar en 4 horas. Entonces, también depende de la presión. Pues por eso es lo que necesitamos ver cuál es la presión de la red pública. El gasto que pasa por la tubería, ¿cuál es el volumen que va a pasar por la tubería? El volumen de la cisterna. ¿Qué volumen de cisterna voy a construir? ¿En forma estructural o con un tanque prefabricado? ¿De acuerdo? Un minutito al toque. ¿De acuerdo? Entonces, ese volumen de la cisterna, recuerden ustedes que es en relación de cuántas personas, cuál es el área, qué actividad hay en esa edificación, cuántos departamentos tengo, etcétera, etcétera. Y eso lo vimos en la clase anterior. Por eso era la memoria descriptiva. La memoria descriptiva de arquitectura. No es que es un trabajo así nomás, no. La memoria descriptiva de arquitectura justamente me va a servir para determinar cuántos departamentos hay, qué área tiene, qué hay en esa vivienda, qué sé yo. ¿De acuerdo? Dice, y necesito saber la presión de salida en la cisterna. ¿No? Dice, presión de salida en la cisterna. ¿Cuál es la presión de salida en la cisterna? ¿No? Entonces, aquí nos dice, se supone que es 2 libras por pulgada cuadrada por cero. Esto lo vamos a determinar un poquito más. ¿De acuerdo? Y aquí viene el ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí viene el ejemplo. Eso es lo que van ustedes a calcular, pero de acuerdo a su planito. ¿De acuerdo? Dice, seleccionar el diámetro de la tubería de alimentación de la red matriz hacia la cisterna. Acá. ¿Ya? Dice, hacia una cisterna de un edificio. Conociendo que la presión, miren, conociendo que la presión de la red matriz es de 12 metros de columna de agua. Profe, ¿y nosotros con qué presión la hacemos? Pregunten pues hacia la caja. ¿No? Pregunten donde ustedes se ubican, ¿no? Hay algunos que están trabajando, creo, en Chorota, Jaén, Coterra, suponiendo, no lo sé si todos están en Cajamarca, en Buena Hora.
¿no? Dice, conociendo Dice, conociendo que la presión en la red matriz de la red pública es de 12 metros de columna de agua. Aquí está, miren, 12 metros de columna de agua. Dice, y una presión de salir en la cisterna, y una presión de salir en la cisterna, aquí cuando entra el agua, ¿no? Dice, es de 3 metros de columna de agua. Profe, ¿por qué disminuyó de 12 a 3? Esta es la presión del medidor. Esta es la presión del medidor, esta es la presión de la red, acá, en este puntito, de la red matriz. ¿Y por qué llega a 3? ¿Por qué? Porque por aquí, suponiendo que esta tubería, digamos, es de 8 pulgadas, aquí ya comienza a disminuir de 3 cuartos. ¿No? Entonces la presión es menos. ¿No? Acá hay un codo, suponiendo, acá hay un codo, llega por acá, acá hay otro codo, acá arriba hay otro codo, acá hay una llave universal, acá hay una llave de interrupción, acá hay una llave universal, aquí está el medidor, acá hay una llave universal, acá hay una válvula de cierre, acá hay otra unión, sigue, acá hay un codito. Entonces, todos estos codos, todos estos elementos que les estoy indicando, producen pérdidas. ¿De acuerdo? Producen pérdidas. ¿Por qué? Porque hay fricción. ¿De acuerdo? Hay fricción. Y al haber fricción, no llega con una presión igual a 12. ¿De acuerdo? Por eso disminuye. Se llama presión de salida. Entonces, como ven, PM, PS, ¿no? PM, PS, ¿ya? Entonces, moscas allá, atén. ¿Listo? También dice que existe un desnivel, ¿no? También existe un desnivel. ¿Por qué? Porque la tubería matriz está abajo, ¿no? Está, dice, a 1,20 m de la vereda, está abajo, ¿ya? Por eso dice 1,20 m. ¿Listo? Entonces ustedes también dirán, ¿a qué metro, a cuántos metros estará? Si no lo tienen, ¿cómo que 1,20 m? No hay ningún problema. Pero tiene que decir en la memoria descriptiva de instalación sanitaria, ¿no? La red matriz se encuentra a 1,5 metros. ¿Listo? Entonces, por ahí viene el asunto, ¿ya? Dice, la longitud de la tubería es de 12 metros. Desde aquí hasta mi cisterna. Desde aquí hasta mi cisterna. Listo. Dice, el volumen de cisterna es de 9 cubos. Cisterna, 9 cubos. Y ustedes ya saben calcular el volumen de la cisterna, porque hemos hecho eso la semana pasada. Dice, el tiempo en que debe llenarse la cisterna es de 12 a 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque el reglamento nos dice, ¿no? Se asume entre 4 a 6 horas. Se asume, dice, ¿no? Ustedes asumen también, ¿no? Asumiendo que el llenado de la cisterna es de 4 horas. Asumen, pues ustedes están diseñando. ¿Ya? Dice, los accesorios a utilizar son, miren, los accesorios a utilizar son 2 válvulas de paso, una llave con puerta, 4 codos de 90 y un codo de 45. Todos estos insumos, ¿sí? Todos estos insumos son desde aquí hasta acá. Esos son los que se van a utilizar. Por haber utilizado válvulas de paso, por haber utilizado válvulas con puerta, por haber utilizado codos de 90, por haber utilizado codo de 45, existen pérdidas. Cada uno de estos valores tienen un valor determinado. ¿Ya? Un valor determinado. Ahorita pasamos ahí. Muy bien. Observen aquí. Longitudes equivalentes, esa pérdida se transforma en longitudes, en metros. ¿Ya? Voy a utilizar esta pérdida de carga. Aquí, mire.
Cuando existen cambios de dirección por codos, codos de 45, codos de 90, llaves T, perdón, T's o válvulas con puerto de globo, y dependiendo del diámetro, esa pérdida se traduce en metros. ¿Ya? Se traduce en metros. En los medidores, cuando el agua pasa por el medidor, ¿sí? Cuando el agua pasa por el medidor, hay una fricción, ¿de acuerdo? Hay una fricción. Y esa fricción se traduce en metros de columna de agua. Cuando el caudal es de 15, ¿Ya? Cuando el caudal es de 15, cuando el caudal es de 50, etcétera. ¿Sí? Acá hay unos valores. Estos valores son los que vamos a utilizar. ¿Ya? Pérdidas de Por aquí carga. también hay otro que coloqué, Por aquí también hay otro que coloqué, longitudes equivalentes. ¿Qué está más interesante? ¿de acuerdo? Pérdidas de carga cuando ¿De el acuerdo? diámetro Pérdidas está de en carga cuando el diámetro está en pulgadas. ¿Qué son ¿No? ¿Qué las son equivalentes? las longitudes equivalentes? Es una, digamos, Importante que deben leer. teoría importante que deben leerlo ustedes, ¿no? Uno no lo coloca para que se llene su espacio, ¿no? Por ejemplo, codos ¿No? Por ejemplo, de 90, codos de 90, su diámetro. su diámetro. Y para su coeficiente ¿Ya? C Y para su coeficiente C es un coeficiente de material. Entonces, ¿cuál es ¿Ya? su longitud Entonces, equivalente? ¿cuál es su longitud equivalente en metros? ¿Ya? Acá dice, acá hay otros, ¿no? Acá dice, acá hay otros, ¿no? Codo de radio medio, acá es codo de radio largo, ¿no? Cuando es más largo. Para codos cortos, Aquí tenemos para codos cortos, 45, para codos de 45, curvas, ¿no? Curvas, ¿ya? Aquí etcétera. hay reducciones, ¿Ya? Aquí hay reducciones, acá hay llave, válvulas, acá hay llaves, válvulas, ¿ya? válvula Válvulas, de una pulgada, válvula de una pulgada, 3/4, y del coeficiente, luego vemos el coeficiente de que se trata, ustedes ya lo han llevado seguramente el saneamiento, ¿listo? etcétera. Ahora, ¿Listo? su compañero, Ahora, y estoy plenamente su compañero, y estoy plenamente seguro que me puede decir, ingeniero, en las obras que nosotros hacemos, yo ya sé digamos que el diámetro de tubería que voy a colocar. Claro, está bien, esa es la experiencia que tienen los maestros de obra. Esa es la experiencia que tiene el instalador sanitario. falta a ellos, ¿saben qué? Pero lo que les falta a ellos, ¿saben qué es? Es esa parte científica, la parte universitaria, la parte del conocimiento, la parte del porqué de las cosas. ¿De acuerdo? Aquí viene la solución. Aquí viene la solución. Acá viene ¿De la acuerdo? solución. Acá viene la solución. Recuerden, ¿qué estamos calculando? Recuerden, ¿qué estamos calculando? El diámetro de la tubería de alimentación. ¿Qué viene a ser? Desde la tubería matriz hasta la entrada a mi cisterna. Esto es parte del T2 de la semana 4. No se olviden. Ya, no se olviden. Entonces, vamos a entrar a cómo yo dimensiono, ¿sí? A cómo yo dimensiono esa tubería de alimentación. ¿De acuerdo? Que es parte, lógicamente, del sistema de bombeo. Recuerden, el sistema de bombeo, cisterna, bomba, tubería de succión. Dice, la presión del medidor, ¿sí? La presión del medidor está definida como las pérdidas, ¿sí? Está definida como las pérdidas de carga, ¿sí? Totales, ¿no? Fijas, más la presión de salida. ¿De acuerdo? La presión de salida. Lo que yo necesito es ver cuál es esa pérdida, HF, disponible, es decir, con cuánto voy a llegar. Y ese con cuánto voy a llegar, ¿cómo hacerlo? Presión de la matriz. ¿Dónde obtengo la presión de la matriz? Desde la caja. ¿Ya? A ello le resto las alturas, las presiones, las alturas, más la presión mínima de salida con la que quiero llegar. ¿De acuerdo? Más la presión de salida con la que quiero llegar. Entonces, aquí decimos la presión del
digamos, del medidor, que viene a ser 12, ¿recuerda? ¿Sí? Presión de salida, 12. menos la altura, ¿no? Menos la altura, la altura, ¿no? Menos 1,20, la más, altura, ¿sí? 1,20. 3. ¿Por qué 3? Más, Porque esa es ¿sí? la presión 3. de, ¿Por qué es 3? con la que Porque esa quiero es llegar a la mi presión cisterna, de, 3. con la que quiero llegar a mi Acá cisterna, tengo que llegar a 3. 3. Acá tengo que llegar a 3. Tiempo de llenado, ¿no? Tiempo de llenado, 6 horas, ¿no? Entre 4 o 6 horas, estamos y que el asumiendo caudal, 4. ¿sí? Y que el caudal, ¿sí? es Y que el caudal, ustedes saben, respecto a la el unidad caudal de es tiempo. el volumen respecto a la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Volumen Y sobre el tiempo. sabemos que nuestro ¿De caudal acuerdo? es Y sabemos igual a que 9 nuestro cubos. caudal ¿Por qué 9, es profe? igual a Eso 9 nos dijeron cubos. por ¿Por aquí. qué 9, Mi profe? Porque eso es lo que nos dijeron por aquí. es de Mi 9 cubos. cisterna es de 9 cubos. Ustedes tienen que calcular el volumen de su Ustedes cisterna. tienen que calcular el volumen de su cisterna. Recuerdan que eso hicimos la clase anterior. ¿No? 9 cubos. Esos 9 cubos ¿No? quiero que 9 se llenen cubos. en Esos 4 9 horas. cubos Por lo quiero tanto, que se llenen en 4 horas. Por lo tanto, su caudal es, metros por hora. 9 entre 4 metros Sí, por hora. metros cúbicos por hora. Este Sí, caudal metros cúbicos por hora. lo, Este caudal lo convierto a lo, litros por segundo. lo convierto a litros Metros por cúbicos a segundo. litros multiplico por Metros mil, cúbicos a litros entre horas multiplico 60, por 1000, lo dividido entre horas, por 60, eso me sale 600. 3600 segundos. Por eso me sale ¿Y 625. el diseño de qué se trata? ¿Y el diseño de qué se trata? El diseño se trata de que uno asume un valor. Uno como ¿Ya? diseñador asume un valor. Uno como diseñador asume un valor. Compruebo. Y ese valor yo lo compruebo. ¿Ya? Y eso es Vuelvo a lo que repetir. tienen los maestros de obra, ¿ya? Y eso es lo que tienen los maestros de obra, ¿ya? El instalador sanitario. Ellos dicen, bueno, ¿a quién le voy a colocar de 3 cuartos? ¿Por qué me lo coloca el de 3 cuartos? Porque él sabe claramente que en una oportunidad con 3 cuartos esa instalación funcionó. Pero él no sabe el por qué. No sabe el por ¿De qué. acuerdo? Él no sabe el por qué. Ustedes tienen que saber el por qué. Entonces, ustedes, dice, ¿Listo? asumen un Entonces, diámetro. ustedes, dice, asumen un diámetro de 3 cuartos. ¿no? Y su compañero, ¿no? Que Que la voy a palabra tomar E, que tiene bastante experiencia la en la palabra construcción, E, que porque tiene maneja, bastante experiencia en la él construcción, maneja porque él ese tipo de maneja, actividad. ¿ya? Él Él maneja asume ese 3 tipo de cuartos. actividad. ¿Ya? Él asume 3 cuartos. Entonces, ¿Ya? ¿qué es lo que Asumimos se 3 hace? cuartos. Lo que Entonces, se ¿qué es lo hace que se hace? es que Lo que se hace es utilizo que esta formulita. utilizo esta No es formulita. lo que ven en saneamiento. Esta formulita no tiene lo que Si ver no en lo has visto, pues saneamiento. aquí está. Y si no lo has visto, pues aquí está. Me dice, ¿De acuerdo? yo voy a Me calcular dice, la velocidad. yo voy a calcular la Voy a calcular la velocidad, velocidad ¿sí? Voy para a esa calcular la tubería. velocidad ¿Ya? para de esa tres tubería. cuartos. La velocidad ¿Ya? es Para esa tubería de 3 1,9, cuartos. La velocidad es 74 1,974 por el caudal en litros por segundo asumido en sobre pulgadas. el diámetro Esa es la fórmula. asumido en pulgadas. ¿De acuerdo? Esa es la formulita. Y según esa ¿De acuerdo? formulita, Y según esa formulita, vengo con mi caudal, hago esta operación, vengo con mi y diámetro, encuentro que la hago esta velocidad es operación 2,19. y encuentro que la velocidad es 2,19. Con esa velocidad, ¿sí? Con esa velocidad, yo entro a este ¿sí? cuadrito. Con esa velocidad yo entro a este cuadrito. Dice, para el cálculo del diámetro de las tuberías de Dice, distribución, para el la cálculo del velocidad diámetro de las mínima tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0,60. y la velocidad Mínima, máxima según la 0,60. tabla siguiente. Y la velocidad máxima según la tabla siguiente. Entonces, 2,19. 2,19. Mire, 2,19. Mire, entro a la velocidad y busco 2,19. entro a la velocidad y busco 2,19. 2,19 no está, pero sí está a 2,20. Y miren, para 2,20, 3 cuartos. Ah, el ¿no? diámetro. 3 cuartos. Ah, el diámetro es el correspondiente. Entonces 3 digo, cuartos. mi diámetro de Entonces digo, mi diámetro de mi tubería de alimentación es lo correcto, es el adecuado. ¿Ya? ¿Qué pasa si viésemos? ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiésemos elegido media pulgada? Asumimos media pulgada, suponiendo, ¿ya? Media pulgada. Y me sale un valor mayor a 1,90, 1,95. Ah, está mal, pues. Porque el de media solamente, valga la palabrita, aguanta una velocidad de 1,90. 1,95 está mal. Y si me salió 1,95 está mal. Subo un Entonces, valor más, 3 cuartos. subo un valor más, 3 ¿De cuartos. acuerdo? Por eso se llama
diseño, ¿ya? Se llama ¿De acuerdo? Por eso se llama diseño, ¿ya? Se llama diseño. ¿Ya? Estamos diseñando. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Son las Bien. 11. ¿Sí? Son las 11. ¿Sí? Son las 11. Hemos empezado a las Unos 9 y minutitos. 10. Vamos a tomar unos Vamos a tomar minutitos. unos ¿Sí? minutitos Vamos a de, tomar unos minutitos ¿de acuerdo? de Dice descanso. Oswald PN10 ¿De acuerdo? y DN15, Dice Oswald supuestamente PN10 y DN15, aquí es supuestamente es PN, no aquí es la PN, Oswald, no, ¿sí? no la capa Versión Oswald. nominal, dije. ¿Sí? Versión nominal, dije. Bien, 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 bien. Ya versión nominal. Bien, bien. Este es lo peor, güey. Ahí Ya, nos listo, quedamos bien. unos minutos, ¿les Ahí parece? nos quedamos unos minutos, ¿les parece? Sí, A descansar vamos a, unos minutos. a descansar Vamos a tomar unos un minutos. refrigerio. ¿Ya? Vamos a tomar un refrigerio. Regresamos. ¿Ya? Regresamos. Regresamos. ¿Ya? Regresamos.